se revela la antigüedad de la presunta tumba de Jesucristo. Los materiales de construcción datan de tiempos romanos, lo que sugiere que el legado del sitio sagrado ha sobrevivido a pesar de su destrucción hace 1000 años. ¿Cuándo fue descubierta la tumba de Cristo? ¿Dónde está la tumba de Jesucristo? ¿El sitio adorado hoy es el mismo que fue descubierto durante la época de Constantino? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a descubrir cómo los científicos utilizaron la arqueología y otros métodos de datación para resolver uno de los mayores misterios de la historia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. A través de los siglos, la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén ha sufrido ataques violentos, incendios y terremotos. Fue completamente destruida en el año 1009 y posteriormente reconstruida, llevando a los eruditos modernos a cuestionar si ese era el lugar identificado por una delegación enviada hace 17 siglos desde Roma como el lugar de sepultura de Cristo. En la actualidad, los resultados de evaluación científica provista a National Geographic parecen confirmar que los restos de una cueva de piedra caliza que se encuentra dentro de la iglesia pertenecen a la tumba localizada por los antiguos romanos. Muestras de argamasa obtenida entre la superficie original de piedra caliza de la tumba y una placa de mármol que la cubre datan del año 345 después de Cristo, aproximadamente. De acuerdo a los registros históricos, la tumba fue descubierta por los romanos y consagrada alrededor del año 326. Hasta ahora, la evidencia arquitectónica más antigua encontrada dentro y alrededor del complejo donde se encuentra la tumba data del periodo de los cruzados, la cual no supera los 1000 años. Mientras que es arqueológicamente imposible afirmar que la tumba es el sitio de entierro de un individuo judío conocido como Jesús de Nazaret, quien de acuerdo a los registros del Nuevo Testamento fue crucificado en Jerusalén en el año 30 o 33. Nuevos resultados colocan con seguridad a la construcción original del complejo de la tumba en tiempos de Constantino, el primer emperador cristiano de Roma. La tumba fue abierta por primera vez en siglos en octubre del 2016, cuando el altar que la rodea, conocido como el edículo, fue restaurado significativamente por un equipo interdisciplinario de la Universidad Técnica Nacional de Atenas. Diversas muestras de argamasa de diferentes lugares dentro del edículo fueron recogidas en ese momento para su fechado, y los resultados fueron provistos a National Geographic por la jefa supervisora científica Antonia Moropoulou, directora del proyecto de restauración del edículo. Cuando los representantes de Constantino llegaron a Jerusalén alrededor del año 325 para localizar la tumba, fueron presuntamente dirigidos a un templo romano construido unos 200 años antes. El templo romano fue demolido y excavaciones revelaron una tumba tallada en una cueva de piedra caliza. La parte superior de la cueva fue cortada para exponer el interior de la tumba, y el edículo fue construido a su alrededor. Una característica de la tumba es un estante largo o lecho sepulcral, que la tradición indica como el lugar donde el cuerpo de Jesucristo fue colocado luego de la crucifixión. Estos estantes y nichos tallados en la piedra caliza de la cueva son una característica común en las tumbas de los judíos ricos de Jerusalén en el siglo I. El recubrimiento de mármol que cubre el lecho sepulcral se cree que fue colocado en 1555 como máximo, y probablemente haya estado presente desde mediados del 1300, de acuerdo a los registros de los peregrinos. Cuando se abrió la tumba en la noche del 26 de octubre del 2016, los científicos se sorprendieron con lo que encontraron debajo del recubrimiento de mármol: una placa de mármol más vieja y rota, con una cruz cincelada, descansando directamente sobre la superficie original de piedra caliza del lecho sepulcral. Algunos investigadores especularon que esta placa más vieja podría haber sido colocada en la época de los cruzados, mientras que otros indicaron fechas más antiguas, sugiriendo que estaba colocada y se rompió cuando la iglesia fue destruida en el año 1009. Sin embargo, nadie pudo afirmar que esta podría ser la primera evidencia física de altar romano más antiguo en el lugar.
Los nuevos resultados que revelaron que la placa más antigua fue probablemente colocada en el lugar a mediados del siglo IV bajo las órdenes del emperador Constantino han sorprendido a aquellos que estudian la historia del sagrado monumento. Obviamente, esa fecha indica directamente lo que Constantino hizo, afirma el arqueólogo Martin Blade, quien publicó un importante estudio sobre la historia de la tumba en 1999. Eso es muy notable. Durante la restauración del edículo, que llevó un año, los científicos también pudieron determinar que una parte importante de la cueva sepulcral permanece enclaustrada entre las paredes del altar. Muestras de argamasa tomadas de la pared sur de la cueva datan del año 335 y 1570. Esto provee evidencia adicional de obras de construcción del período romano, como también de una restauración documentada del siglo XVI. Argamasa tomada de la entrada de la tumba data del siglo XI y es consistente con la reconstrucción del edículo luego de su destrucción en 1009. Es interesante cómo estas muestras no solo proveen evidencia del primer altar en el sitio, sino también confirman la secuencia histórica de construcciones del edículo, observa Moropoulo. Las muestras de argamasa se fecharon de modo independiente en dos laboratorios diferentes, utilizando luminiscencia óptica simulada, una técnica que determina cuándo el sedimento de cuarzo fue más recientemente expuesto a la luz. Los resultados científicos serán publicados por Moropoulo y su equipo en la próxima edición de Journal of Archaeology Science Report. Pero, ¿de verdad estaba Jesús en ella? Hasta ahora, muchas personas mantienen dudas sobre si de verdad esta es la tumba de Jesús. Es una realidad que la iglesia del Santo Sepulcro fue construida allí por Constantino el Grande para honrar a Jesús, en la firme convicción de que era la zona donde había sido enterrado. Pero, ¿estaba en lo cierto Constantino o estaba equivocado? Por otro lado, el Nuevo Testamento se indica que la tumba en la que Jesús fue enterrado fue en una tumba construida por un hombre llamado José de Arimatea. Los historiadores parecen estar de acuerdo en que la tumba de José de Arimatea es en efecto la que ha estado siendo investigada. Lo interesante en el fondo es conocer más sobre la historia de la tumba, más allá de que sea o no el lugar en donde Jesús fue enterrado. La información al menos nos permite conocer cuándo la tumba fue construida e incluso deducir bajo las órdenes de quién, y esos datos valen. Tumba de Jesucristo. ¿Qué encontraron en el Santo Sepulcro cuando fue abierto? El lugar más sagrado de la cristiandad fue abierto durante 60 horas. Estos fueron los descubrimientos encontrados en la tumba de Jesucristo. Restauradores trabajan en la iglesia del Santo Sepulcro para descubrir la losa de piedra venerada como el lugar de descanso de Jesús. ¿Qué fue lo que descubrieron en la tumba de Jesucristo? Por primera vez en muchos siglos, científicos han expuesto la superficie original de lo que se considera la tumba de Jesucristo, localizada en la iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad de Vieja de Jerusalén. La tumba ha estado cubierta por un revestimiento de mármol al menos desde el 1555 después de Cristo, y muy probablemente desde siglos antes. Han retirado la cubierta de mármol de la tumba, y nos sorprendió la cantidad de material de relleno que había debajo, dijo Frederick Haber, arqueólogo residente de la Sociedad National Geographic, socio del proyecto de restauración. Será un análisis científico laborioso, pero finalmente podremos ver la superficie de roca original sobre la cual, según la tradición, fue tendido el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es la tumba de Jesús? Después de que los romanos lo crucificaron en el año 30 o quizás 33 después de Cristo, la tradición cristiana relata que el cuerpo de Jesucristo fue tendido sobre una losa o lecho mortuorio tallado en un costado de la cueva de piedra caliza. La fe cristiana afirma que Cristo resucitó de la muerte y que 3 días después de la crucifixión, cuando las mujeres fueron a ungir su cuerpo en el sepulcro, informaron que ya no estaba allí. Esa losa se encuentra ahora encerrada dentro de una estructura pequeña llamada edículo, derivado del latín edicule o casa pequeña, el cual fue reconstruido por última vez en 1008 al 1010 tras ser destruido por un incendio.
El edículo y el interior de la tumba están siendo restaurados por un equipo de científicos de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, bajo la dirección de la profesora Antonia Moropoulou, principal supervisora científica. Según el padre Samuel Agovan, superior de la iglesia armenia, esa fue la primera vez que la piedra de mármol con la que estaba tapada la tumba, el lugar más sagrado de la cultura cristiana, fue removida. La última vez que fue manipulada fue en 1810 como consecuencia de un incendio. Es emocionante porque es una cosa de la que hablamos desde hace siglos, señaló Agovan. Tumba de Jesucristo. La exposición de la tumba de Jesucristo a los investigadores es una oportunidad sin precedentes para estudiar la superficie original de lo que se considera el sitio más sagrado de la cristiandad. Un análisis de la roca original servirá para entender no solo la forma inicial de la cámara sepulcral, sino también cómo evolucionó como punto focal de veneración desde que fue identificada en el 326 después de Cristo por Helena, la madre del emperador romano Constantino. Nos encontramos en un momento crítico de la rehabilitación del edículo, dijo Moropoulou. Las técnicas que usamos para documentar este monumento permitirán que todo el mundo estudie nuestros hallazgos como si ellos mismos estuvieran en la tumba de Cristo. ¿Qué hay dentro de la tumba de Jesús? La iglesia cerró temprano, horas antes del horario habitual, dejando a una multitud de desconcertados turistas y peregrinos parada frente a las altísimas puertas de madera. En el interior, rodeando la entrada del edículo, un encambre de conservadores con cascos amarillos, franciscanos con sencillas sotanas marrones, sacerdotes griegos ortodoxos con altos sombreros negros y religiosos coptos con capuchas bordadas miraban al interior del pequeño santuario. Sobre ellos se alzaba la fachada del altar del siglo XIX, con sus elaboradas tallas escondidas detrás de vigas de hierro y cintas de seguridad anaranjadas. La tumba, una pequeña cámara habitualmente iluminada con una tenue constelación de velas de cera, resplandecía esta vez con deslumbrantes luces de construcción, las cuales revelaban detalles diminutos que habitualmente pasan inadvertidos. Habían retirado la losa de mármol color crema, de unos 90 centímetros por 1.5 metros, que cubre el banco sepulcral. Por debajo había una superficie de piedra gris beige. ¿Quién cuida la tumba de Jesucristo? La iglesia del Santo Sepulcro, conocida también como Iglesia de la Resurrección, está custodiada actualmente por 6 denominaciones cristianas. 3 grupos principales: la Iglesia griega ortodoxa, la Iglesia católica romana, la Iglesia armenia ortodoxa. Tienen el control primario del sitio, mientras que las comunidades copta, etíope ortodoxa y siriaca también mantienen su presencia. Algunas partes de la iglesia que se consideran áreas de veneración comunes para todos los grupos, incluida la tumba, están reglamentadas por un acuerdo de status quo que requiere del consentimiento de todas las iglesias custodias. Reparaciones de la tumba de Jesús. La integridad estructural del edículo, que data de principios del siglo XIX, ha sido motivo de inquietud desde hace décadas. Sufrió daños durante un terremoto en 1927, y en 1947 las autoridades británicas tuvieron que apuntalar el edificio con vigas exteriores antiestéticas que aún son visibles. Mientras tanto, las diferencias entre los representantes del status quo, así como la falta de recursos financieros, han entorpecido las reparaciones. En 2015, el patriarca griego ortodoxo de Jerusalén, con la anuencia de las otras 2 comunidades principales, invitó a la Universidad Técnica Nacional de Atenas, que anteriormente dirigió proyectos de restauración en la Acrópolis ateniense, y en Hagia Sofía o Santa Sofía en Estambul, Turquía, para que estudiara el edículo. Las comunidades de la Iglesia del Santo Sepulcro acordaron restaurar la estructura en marzo del 2016, con la intención de terminar los trabajos en la primavera del 2017. Donaciones para las restauraciones. Las principales donaciones del proyecto, de más de $4 millones, incluyen un favor real del rey Abudab II de Jordania,
y un obsequio de 1.3 millones de dólares de Mika Etergun al Fondo Mundial de Monumentos como apoyo al proyecto. La Sociedad National Geographic, con la aprobación del Patriarca Griego Ortodoxo de Jerusalén y otras comunidades religiosas, formó una alianza estratégica con la Universidad Técnica Nacional de Atenas para la conservación de la herencia cultural. La gran novedad fue cuando fue abierta en 1555. El fraile español Artemio Víctores aclara al mundo que la gran novedad fue cuando fue abierta por Bonifacio de Ragusa en 1555. Primero quitaron la lastra de mármol que estaba por encima y luego pusieron otra para, como ahora, evitar que la gente se lleve los trozos de piedra. El franciscano, que llegó a Jerusalén hace 46 años, detalla que esa lastra de mármol que se puso por encima fue rota para evitar que los turcos se la llevaran. En la cruz entonces se encontró un escrito en latín en mayúsculas, Helena Magni, en referencia a la madre del emperador Constantino. El trozo de madera fue a 3 lugares: el Papa Pío IV, que lo colocó en el obelisco de la Plaza de San Pedro, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, y a la custodia de Tierras Santas de Jerusalén. Vítores recuerda que la tumba se abrió de forma parcial en 1812, cuando se quemó el Santo Sepulcro y los griegos lo restauraron. Lo de ahora es una cuestión básicamente técnica, porque estaba en unas condiciones malísimas. Su reparación era necesaria. Los ingleses hicieron una reconstrucción en 1934, pero no sé si bien o mal, decían que podía caerse. Con todo, el teólogo comparte la emoción que acompaña la histórica apertura. Antes no existían cámaras, por lo que hoy la gran novedad es que el mundo puede ver el lecho original de la tumba. Ver con tus propios ojos y tocar con tus propias manos el lugar donde lo colocaron. Si toda la Tierra Santa es ver y tocar, en estos momentos ha habido la gran oportunidad de ver y tocar la tumba, al menos los que han sido afortunados. Según los evangelios, el judío Jesús de Nazaret murió un viernes por la tarde, siendo enterrado inmediatamente, ya que las luces del Sabbat estaban a punto de aparecer. No hubo tiempo para ungir su cuerpo, así que las mujeres vinieron 3 días después, el domingo por la mañana, a hacerlo, pero encontraron que había desaparecido, relata el franciscano. Choca ver estos andamios en este lugar tan sagrado, pero una vez entras y ves con tus ojos lo que aprendiste en la infancia, te quedas sin palabras. Nos dice Adriana, en su primera Navidad lejos de su casa de Lima. Por lo que he leído, hay pruebas de que Yeshua, Jesús, existió y estaba en esta zona, pero realmente no sé si aquí estaba su tumba. Ya sabe, es cuestión de fe, comenta el israelí Eyal Shebab. Construido en el siglo IV, el Santo Sepulcro ha padecido guerras, terremotos, incendios, el impacto del paso del tiempo e incluso puñetazos entre monjes de las 3 corrientes cristianas, greco-ortodoxa, armenia y católica, que lo administran. En desacuerdo incluso para mover una escalera en el Santo Sepulcro, los 3 sectores pactaron la restauración de la tumba. Su deterioro obró el milagro en el siglo XXI. Nadie puede realizar cambios. El pacto de status quo alcanzado después de la guerra de Crimea indica que nadie puede realizar ningún cambio en la iglesia de la Natividad de Belén y del Santo Sepulcro sin acuerdo mutuo. La remodelación es muy importante porque es un pacto histórico entre las autoridades de las 3 iglesias y un lugar muy sagrado para el cristianismo, en especial para los católicos, armenios y ortodoxos, indica el experto y guía turístico Kobi Abeshki, que apunta a la petición del patriarca ortodoxo Teófilo III para que el rey Abdalá II asumiera un papel importante. Jordania, que controlaba Jerusalén Este hasta la victoria de Israel en la guerra del 67, es el garante de los lugares santos musulmanes y cristianos. El monarca echemita aporta una suma, no revelada, al proyecto estimado en $4 millones y que debe finalizar en primavera. La llave del templo cristiano está en manos musulmanas.
tras conquistar Jerusalén en el año 1187. Saladino dio la llave a nuestra familia. Nos contó Abed Yahab Hobde. Su familia custodia la llave, pero los Nashebein se encargan de usarla. Tenemos buenas relaciones con las comunidades cristianas del Santo Sepulcro. Para ellos es mejor que nosotros nos ocupemos de guardar la llave y abrir la puerta. Así no se pelean, confesó. El frío atardecer acelera el flujo de peregrinos y turistas, mientras que un fraile bromea con dos policías israelíes en la explanada cerca de una mezquita y la Vía Dolorosa. Un grupo escolar palestino se hace la foto de rigor. Es la primera vez que visitamos el Santo Sepulcro. Como musulmanes, Isha, Jesús, es también muy importante. Los chicos están muy emocionados. Yo también, reconoce Ibrahim Hailesh, profesor de religión del colegio Mushbat Abu Nakab de Hebrón. Antes de despedirse pregunta, ¿qué vieron cuando se abrió la tumba? Integrada en un entusiasta grupo de creyentes, la mexicana Lourdes Carvajal expresa alegría por estar donde pasó nuestro Señor Jesucristo. El conflicto israelo-palestino y el sangriento caos regional ahuyenta a muchos peregrinos. Sin solución terrenal en el horizonte, Carvajal aporta una fórmula divina. Aquí, la paz se ve difícil, pero hay que hacer mucha oración. La fe mueve montañas y sofisticadas máquinas de restauración para reforzarla. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el vídeo te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.